Muy buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy analizaremos los modificadores del predicado. Un tema muy importante, ya que es fundamental reconocer los diferentes modificadores que tiene el predicado. El predicado es un componente de la oración gramatical. En la clase anterior habíamos analizado los modificadores del sujeto: modificador directo, indirecto, aposición y construcción comparativa, es decir, 4 modificadores. En la clase de hoy, en cambio, analizaremos los cinco modificadores que tiene el predicado, que sería el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el agente y el predicativo. Concepto de cada uno de ellos y ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a la pizarra y analicemos entonces en qué consiste el tema de la clase de hoy, que como ya he mencionado, son los modificadores del predicado. Y estos modificadores del predicado influyen directamente hacia el núcleo del predicado. ¿Qué es el predicado? Si hablamos de un concepto, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. En tal virtud, el predicado cumple la función en la oración gramatical de un complemento de la acción verbal, porque el verbo es el núcleo del predicado. Es decir, desde el verbo, aquí lo he señalado yo, desde el verbo hacia la derecha es predicado, y desde el verbo hacia la izquierda es el sujeto. Nosotros analizamos la clase anterior todo sobre el sujeto. En la clase de hoy, en cambio, tenemos que analizar el otro componente, el componente 2 de toda oración gramatical, que vendría a ser el predicado. Entonces, partiríamos manifestando que el núcleo del predicado es nada más y nada menos que el verbo. El verbo, como ya ustedes recordarán, es la palabra variable de la oración gramatical que da acción, pasión y estado. Esta función cumple el verbo. Y el verbo, obviamente, tiene o recibe la modificación verbal de cinco modificadores. Acá tenemos el primero de ellos, conocido como objeto directo. El segundo, conocido como objeto indirecto. El tercer modificador del predicado, conocido como predicativo. El cuarto modificador del predicado, conocido como agente. Y finalmente, el último de estos 5 modificadores lo conocemos como circunstancial. La tarea de la clase de hoy es analizar, primero conocer, ya hemos visto cuáles son estos 5 modificadores. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer cada uno de ellos, en qué consiste y sobre todo, la parte fundamental, cómo reconocemos a cada uno de estos modificadores dentro de una oración gramatical. Veamos pues el primero, el objeto directo. El objeto directo es un modificador del predicado que complementa la acción verbal y le conocemos o le reconocemos en una oración gramatical porque siempre, por lo general, es un sustantivo y porque siempre es un sintagma nominal. De esta forma yo reconozco al objeto directo dentro de una oración gramatical. Aquí he puesto yo un ejemplo. La siguiente oración: la casa sufrió el abandono de sus habitantes. Entonces, la casa vendría a ser el sujeto. ¿Por qué razón vendría a ser la casa el sujeto? Hagamos con otro marcador. Vendría a ser el sujeto porque este es un sustantivo. Ya, efectivamente, acérquese para que vea bien. Este es un sustantivo. La es un artículo. Si hablamos de modificadores, casa sería el núcleo del sujeto y la, como ya hicieron deberes ustedes, estimados estudiantes, sería un modificador directo. ¿Ya? Esto ya lo sabemos porque ya trabajamos en la clase anterior. Ahora, vamos a los modificadores del predicado. Como aquí está el verbo, pueden ver ustedes, el verbo sufrió es un verbo, todo para acá
viene a ser predicado. Claro, desde el verbo para la derecha siempre será predicado. Acá tenemos el predicado. Pero ¿por qué el abandono es un objeto directo? Estamos hablando del objeto directo. ¿Por qué? Porque aquí usted puede ver que el abandono es un sintagma nominal. Porque abandono es un sustantivo, ¿no es cierto? El artículo, el abandono, es un sintagma nominal. Por lo tanto, es un objeto directo. De esta manera yo reconozco a un objeto directo en el predicado, porque siempre es un sustantivo, es un sintagma nominal y siempre está completando la acción del verbo, ¿no? Por ello yo reconozco. Voy a usar siempre este sujeto como ejemplo para los demás modificadores, ¿ya? Voy a usar siempre este sujeto, la casa, como ejemplo para reconocer los siguientes modificadores. Vamos con el segundo. El segundo modificador, conocido como objeto indirecto, lo reconozco. Es muy fácil de reconocer. A lo mejor en el objeto directo hay cierto problema, pero en el objeto indirecto es muy fácil de reconocer, porque siempre comienza con la preposición a o para, siempre comienza con esta preposición a o para, y por lo tanto yo reconozco de esta forma al objeto directo en una oración gramatical. Veamos el ejemplo. Parto con el mismo sujeto, la casa, ¿no? La casa, la oración completaría acá. Mejoró para la visita, esto debería ser el predicado, correcto. Mejoró, como es un verbo, es el núcleo, es un verbo, es el núcleo del predicado. Y aquí está el ejemplo, para la visita. Como este sintagma comienza con la preposición para, la regla me dice, si comienza con la preposición para, es un objeto indirecto. Efectivamente, objeto indirecto, porque comienza con la preposición para. Esto es fundamental que usted se aprenda. Si usted se aprende esta forma de reconocer al objeto indirecto, no va a tener nunca ningún problema en el análisis de una oración gramatical. Es fundamental entonces que usted se aprenda que siempre el objeto indirecto comienza con la preposición a o para. Es fundamental. De la misma forma, vamos para acá, al tercero. El predicativo es otro modificador del predicado. El predicativo. ¿Y el predicativo cómo le reconozco? Porque siempre es un verbo, o es un adjetivo, o es un adverbio que está luego del núcleo del predicado. Con el mismo ejemplo, con el mismo sujeto, la casa sería nuestro sujeto para todos los modificadores. La casa, vamos con el tercero, el predicativo, es bonita. Entonces, es bonita sería el predicado, ¿sí o no? Y acá, es, como es un verbo, es el núcleo del predicado. Acá tengo la palabra bonita. La palabra bonita es un adjetivo. Por lo tanto, reconozco que este modificador se llama predicativo. ¿No? Qué importante conocer esa tablita. Esta tabla tiene que usted aprenderse de memoria para que pueda reconocer los modificadores. Si no, usted va a tener muchos problemas para hacer un análisis de una oración gramatical porque no está reconociendo adecuadamente los modificadores. 4. Vamos con el agente. Al agente yo le reconozco porque siempre comienza con la preposición por, en cambio. El agente, el modificador agente, siempre comienza con la preposición por. Partiendo del mismo ejemplo, tengo a mi sujeto, que me va a servir para todos los modificadores, la casa es mi modificador, es mi sujeto. Vamos con el siguiente que me toca, que es el agente. La casa mejoró por el cuidado que tuvo. Entonces, este vendría a ser el predicado. Efectivamente, mejoró, como es un verbo, es el núcleo del predicado. Y acá tengo por el cuidado. Como comienza con la preposición por, muy bien, este es un agente, claro. Este es un agente porque comienza por la preposición por, y de esta manera yo reconozco al agente. Finalmente, el último de los modificadores es el circunstancial. El último de los modificadores del predicado es el circunstancial. ¿Cómo le reconozco yo? Es muy sencillo. Yo lo reconozco porque siempre me denota tiempo, lugar, modo, una circunstancia.
una circunstancia y ahí yo lo identifico claramente. Manteniendo el mismo sujeto, para mi ejemplo, mantengo el mismo sujeto para todas las oraciones. La casa sería mi sujeto, me traslado, la casa se venderá hoy. Señalo entonces, este sería el predicado. Perfecto, el predicado. Se es un verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. Venderá hoy. Aquí, por ejemplo, venderá es otro verbo. Es otro verbo. Como aquí yo lo manifesté en el predicativo, si encuentro otro verbo junto al núcleo, es un predicativo. Acá entonces venderá sería un predicativo. Perfecto. Pero la palabra hoy, como me denota tiempo, lugar, modo, como es tiempo, es un circunstancial. Aquí lo he señalado. La palabra hoy entonces es un objeto circunstancial, porque me da una circunstancia. Entonces, ¿cómo reconozco a un objeto circunstancial? Porque siempre me va a dar lugar, tiempo, modo. Me indica una circunstancia. En tal virtud, como hemos podido observar, estos son los 5 modificadores del predicado. Objeto directo, que lo reconozco porque siempre es un sustantivo, un sintagma nominal. El objeto indirecto, porque siempre comienza con la preposición a o comienza con la preposición para. El predicativo lo reconozco porque siempre es otro verbo que está junto al núcleo, o es un adjetivo, o es un adverbio que está junto al núcleo. Así lo reconozco yo al predicativo. A la gente yo le reconozco porque siempre comienza con la preposición por, y el circunstancial porque siempre son circunstancias de tiempo, lugar y modo. La tarea que usted tendrá que realizar, obviamente, será buscar ejemplos, ¿no? Ejemplos, hacer oraciones gramaticales en donde podamos identificar tanto el objeto directo, el objeto indirecto. Podemos hacer 3, ¿no? 3 oraciones con objeto directo, 3 oraciones con objeto indirecto, 3 oraciones con predicativo, 3 oraciones con agente y 3 oraciones con circunstancial. Esa sería la tarea entonces que va a quedar pendiente para poder ir descifrando y conociendo cuáles son los componentes de una oración, en este caso cuáles son los modificadores de un predicado. Muchas gracias.